Ajá, buenas tardes tengan todos los presentes que puedan ver este video. Este video es para hacer una explicación de las aplicaciones del SCR. Específicamente nos vamos a focalizar en una aplicación única del SCR, el cual consiste en un sistema de alumbrado de emergencia. Pero antes de ver en qué consiste este sistema de alumbrado de emergencia y ver cómo se construye el circuito, vamos a hablar un poco acerca de la teoría del SCR. Un transistor SCR básicamente es muy parecido a es como si se compusiera del funcionamiento de un diodo y como si viéramos el comportamiento de un transistor BJT a la vez. Pues es como una composición de ambos. ¿Por qué? Porque al igual que el transistor tiene tres terminales, y al igual que el diodo tiene un ánodo y un cátodo, o sea que tiene polarización en directa y en inversa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al igual que un transistor necesita una polarización, una corriente, ya bien sea corriente o voltaje en la puerta para poder accionarse, pues necesitan más que todo es un voltaje de disparo, lo que se conoce como voltaje de disparo en la compuerta, de compuerta a cátodo para poder dispararse. Y básicamente es un dispositivo que es utilizado en potencia. Aquí tenemos una imagen de cómo luce físicamente este dispositivo de estado sólido. Es un dispositivo que se utiliza en electrónica de potencia. Tiene diversas aplicaciones, muchas aplicaciones en electrónica, de las cuales nos vamos a focalizar en una sola aplicación, la cual veremos a continuación. Por lo menos aquí tenemos una de estas aplicaciones, es un sistema de alumbrado de emergencia, el cual tenemos aquí. Esto es un sistema de alumbrado de emergencia en el cual consiste de unos focos, que en este caso, en esta imagen consiste de un producto que está a la venta de un sistema de alumbrado de emergencia, una luz de emergencia, pues utilizando focos de una unidad de 6 voltios y 36 vatios, el tamaño de la carga. Pues precisamente ese es el voltaje con el cual vamos a manejar nuestro foco en nuestra simulación, en la siguiente simulación que vamos a hacer a continuación, que consiste en un sistema de alumbrado de emergencia en el cual se aplica el dispositivo del SCR. Es un circuito muy sencillo. Claro que con esto no quiero decir que es un circuito único. Prototipos hay varios que se pueden conseguir a través de internet. Básicamente un circuito electrónico en el cual se va a componer dentro de la unidad del sistema de alumbrado, pues dentro de la caja del sistema de iluminación, pues va compuesto un circuito electrónico, al igual que también tiene una batería, al igual que también tiene un transformador, y el circuito electrónico, que ya lo mencionamos anteriormente, es el que hace el control del sistema. Como podemos ver, el sistema de alumbrado de emergencia tiene una parte que se alimenta de la red principal, es decir, una fuente de alimentación AC de 120 voltios, y tiene a su vez, además de la fuente de la red, la fuente de la línea, pues tiene un sistema de respaldo con baterías. Y precisamente ese es el circuito electrónico que nosotros vamos a hacer en Multisim, en el software de Multisim. Vamos a hacer un sistema de respaldo con baterías para poder mantener estos focos iluminados todo el tiempo, pues. O vamos a tratar de asimilar cómo funcionaría un circuito en la realidad usando el software de Multisim. Bueno, pasando de una vez, este consiste el circuito de Multisim. Es un circuito sencillo. Básicamente aquí está una fuente de voltaje de 120 voltios, 120.6, que asimila la fuente de corriente, del suministro de corriente de la línea principal, pues el suministro de corriente que viene de la línea, pues.
En este caso obviamente es de 60 Hz, es AC por supuesto, el cual viene acoplado a un transformador de tap, tipo tap, los cuales se denomina, se pronuncia así en inglés, pero en español son transformadores de topes. En electrónica esto se conoce como transformador con derivación central. ¿Por qué? Porque se utiliza una conexión de diodos en derivación central, pues porque está el puente rectificador de diodos para hacer la conversión de AC a DC, y está también una derivación central de diodos para poder hacer el otro tipo de conversión. En este tipo de circuito electrónico nosotros hacemos derivación. ¿Por qué? Porque hay un transformador conectado en derivación y unos diodos a su vez que siguen estas conexiones en derivación. Por lo tanto vamos a tener una señal de onda rectificada. Aquí podemos ver, además aquí podemos ver un foco, el cual viene simulando, representando la carga, en este caso que vienen siendo los bombillos, los focos, de los cuales mencionamos anteriormente en una imagen, demostramos anteriormente en una imagen. También podemos ver que estamos aplicando un diodo, una resistencia. ¿Qué es lo que sucede con este diodo D2 y esta resistencia R1? Que estos elementos que están aquí se van a ocupar de establecer mi adecuada corriente de carga, la cual viene siendo una señal de onda completa rectificada, las cuales estos pulsos van a hacer cargar mi batería en cuanto yo tenga el suministro de corriente AC, por supuesto. ¿Qué sucede? Que cuando se vaya la electricidad de la línea, sea de la calle, como dirían algunos, disparando este switch que está aquí, ya la batería debería estar en un estado de carga, ¿no? Y por lo tanto la batería se va a encargar de suministrarle la carga a este bombillo que está aquí, y eso va a ocasionar a su vez que el bombillo nunca se apague, o sea que se mantenga encendido todo el tiempo. Va a tener un respaldo energético debido a la batería de 6 voltios. Y para ello también, para este mecanismo de control, ¿verdad? De control, de accionamiento, para saber si hay electricidad de la línea principal, o utilizamos el voltaje de la batería, ya que no contamos con la potencia de la línea principal, lo va a hacer este mecanismo, lo va a hacer este elemento del circuito. Este elemento es el que tratamos al principio del video, del cual consiste este video. Es el elemento llamado SCR. Este es el elemento que se va a ocupar del control del circuito, de saber si hay electricidad de la calle, de la línea principal, o si vamos a usar la batería, porque ya no contamos con energía principal. Bueno, una vez que este dispositivo cumpla su función, ¿verdad? Nos va a mantener el foco encendido todo el tiempo. Pero ¿qué sucede cuando está conectado con la batería, que está suministrándole corriente por batería? Que la batería tiene un límite, porque las baterías en estado real y no ideal se descargan realmente. Entonces, al nosotros ejecutar la simulación para poder ver el fenómeno presente, poder verle más lógica a este fenómeno, ejecutamos la simulación para ver las formas de onda en los osciloscopios. Una vez ejecutada la simulación, vemos que al principio no tenemos ninguna corriente fluyendo para recargar la batería. Y es obvio, ¿por qué? Porque todavía no hemos encendido el switch que conecta la línea principal de nuestra fuente de alimentación AC. Entonces lo que vamos a proceder es a conectarlo y a ver las formas de onda en los puntos donde se energiza la compuerta, aquí en este punto, y donde se energiza el foco. Al igual también vamos a ver aquí el capacitor. En estos momentos aquí el capacitor está descargado, que es la línea verde esta que está aquí. Al igual aquí tampoco hay voltaje en el foco. Bueno, procedemos a conectarlo. ¿Por qué no hay voltaje? Porque sencillamente no está encendido. Aquí está en blanco. Procedemos a conectarlo y vemos que efectivamente el bombillo comienza a encenderse, ¿ve? Comienza a parpadear de amarillo a blanco, amarillo a blanco. ¿Por qué parpadea de amarillo a blanco? Porque
nuestra forma de onda resultante, según el osciloscopio, vamos a tomar una medida en la compuerta del SCR y una medida aquí en la carga del foco. Según la forma de onda resultante, tenemos una señal rectificada de onda completa, sin filtrar. Claro que aquí hubo un pequeño problema en la simulación. ¿Por qué? Porque esta onda que está aquí en rojo, de color rojo, que viene siendo nuestra onda del foco, debió haberse filtrado. Y efectivamente vemos que no se filtró. Está rectificada pero no filtrada. Esta forma de onda que vemos en azul viene correspondiendo al voltaje que hay presente aquí en la compuerta. Y podemos ver que como hay un voltaje presente, la compuerta del SCR ya debió haberse accionado. Y por lo tanto está permitiendo que el voltaje pase a través del foco. Ahora, cuando nosotros apagamos el switch, abrimos el switch, mejor dicho, ya no deberíamos tener suministro eléctrico y por lo tanto debería actuar la batería. ¿Qué es lo que sucede? Que el capacitor también comienza a descargarse. Antes, cuando estaba conectado el suministro de la línea principal, de la fuente AC, nuestro capacitor comienza a cargarse, el capacitor que está aquí presente. Este capacitor, que es el que se encarga de filtrar la señal, filtrar esa señal de AC, y vemos que lo está haciendo a medida que se va cargando, efectivamente, y ese es el voltaje que debería aparecer para efectos reales, debería aparecer en el foco un voltaje filtrado, una señal filtrada, pero lo podemos ver, la señal filtrada, tomando la medida a través del capacitor. Bueno, una vez que nosotros desconectamos aquí la fuente AC, vemos que el capacitor comienza a descargarse, y a su vez vemos también el mismo fenómeno, vemos que perdemos totalmente el voltaje en el foco, porque si nosotros vemos en un principio, tenemos una señal de onda rectificada, de onda completa, pero al nosotros quitar el suministro, justo al quitar el suministro, vemos que ya no tenemos más voltaje. Y esto sucede ¿por qué? Porque esto sucede porque ya la batería debió haberse descargado, y por lo tanto, lo cual no debería ser, no es el deber ser en el caso real, porque las baterías tienen un tiempo de duración antes de cargarse, y por lo tanto el bombillo permanece apagado. Pero en el caso real, este bombillo debería permanecer encendido por un cierto tiempo antes de que la batería se descargue y llegue la forma de onda a cero. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido la simulación y que hayan entendido de dónde surgen los circuitos electrónicos de alumbrado de emergencia para las lámparas, tanto para lámparas de foco como para lámparas LED, para bombillos de foco como para luces LED. Hasta luego.